Bien, estamos de vuelta con Piero Gessi. Él ha venido a presentar un libro que se llama ¿Qué se puede hacer con el Perú?, que es en coautoría con José Gallardo. A riesgo de sobresimplificar lo que dice el libro, yo les quiero contar un poco cuál creo que es uno de sus principales argumentos para luego empezar la entrevista con Piero. Lo que sostienen Piero y José Gallardo es que nuestro modelo de crecimiento tiene una suerte de límite, y es que básicamente es difícil o será difícil seguir aumentando nuestra productividad si es que seguimos teniendo una población poco educada, poco saludable, con problemas de seguridad. Y lo que ellos proponen es que hay que hacerle una suerte de pequeño giro al modelo económico que incorpore tener una suerte de burocracia económica muy especializada, básicamente en las áreas de educación, de pobreza rural y de seguridad. Y bueno, sobre esto vamos a conversar con Piero. Hola, Piero. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Piero, si mi resumen sobre simplificado ha sido correcto, yo tengo una pregunta. Tú, a lo largo de tu libro, aceptas que una de las razones por las cuales tenemos estas limitaciones en aumentar la productividad es justamente problemas en la burocracia de salud, en la burocracia de seguridad, etc. Pero tu solución, por otro lado, es fortalecer la burocracia. ¿Y cómo logras eso si la burocracia funciona tan mal? Claro, bueno, es que en realidad, si pensamos la historia económica del Perú en los últimos años, cuando hemos tenido buenas políticas, nos ha ido mejor. Cuando hemos tenido malas políticas, las películas de 70 y 80 fueron muy malas políticas y nos fueron muy mal. Las políticas de los 90 fueron mejores y nos fue mejor. Entonces, digamos, no hay alternativa a tener política. La pregunta es tener buenas políticas o malas políticas. Entonces, ante esa situación, ¿cómo logramos mejorar las políticas económicas? Y vemos en qué lugares del Perú se hacen buenas políticas económicas, ¿no? El Banco Central, por ejemplo, es una institución de excelencia en la administración pública. El Banco Central tiene como característica, pues, tiene una excelente burocracia, ¿no? Entonces, la idea de lo que decimos el libro tiene muchas ideas, pero de lo que mencionaste es si queremos generar unas políticas económicas de la calidad de la política macroeconómica en otras áreas, educación siendo el ejemplo pues evidente, tenemos que empezar a formar una burocracia técnica especializada, chica, pequeña, pero un grupo de gente, digamos, dentro de educación en el Minedu, digamos, que empiece a hacer un diagnóstico de qué hacer con el país. Porque mucha gente se preocupa de los problemas de implementación, ¿no? Al SUTEP, etcétera, pero nuestro punto de vista es que el problema es inclusive anterior. En realidad, para poder hacer algo, primero tenemos que hacer qué hacer. Un médico para recetar tiene que diagnosticar primero. Y tenemos que tener un diagnóstico correcto de la educación. Y esa burocracia tendría que hacer un diagnóstico correcto de qué hay que hacer y después con el tiempo ir aprendiendo. Claro, tú pones un ejemplo bien interesante que es el caso de la policía y pones los ejemplos pues en fin, todo lo que se ha avanzado, por ejemplo, en literatura económica de control del crimen, ¿cierto? Y como nada de esto realmente está siendo puesto en la práctica en Perú. Ahora, tú una de las razones por las cuales explicas que esto, por ejemplo, puede haber sucedido en el Banco Central, pero no ha sucedido en educación o no ha sucedido en seguridad, es porque los grupos de interés que serían beneficiados con estas reformas no tienen ni voz ni voto. Claro, ahí, no son poderosos. Exacto, claro. ¿no? A diferencia de lo que puede suceder con el Banco Central, ¿no? Que tiene ciertos grupos empresariales que la sienten mucho más cerca y que por lo tanto presionan para que el Banco Central sea eficiente e independiente. Ahora, mi pregunta es, yo estoy completamente de acuerdo contigo en la importancia de crear estas burocracias, si quieres, económicas especializadas, pero lo cierto es que no es que van a aparecer estos grupos de interés o no es que se les va a dar voz y voto a estos grupos de interés para que presionen. Entonces, ¿cómo haríamos? Claro, la realidad es justamente lo que decimos. Hay un vacío institucional, ¿no? Donde hay stakeholders en inglés, digamos, importantes, se crean nuevamente estas burocracias. En algunos casos, los stakeholders se oponen entre sí y se netean y no se hace mucho. O se hacen las cosas en las cuales se ponen de acuerdo y no se hacen en las que no se ponen de acuerdo. En este caso, la solución, digamos, técnica, económicamente, para la ausencia de stakeholders es justamente que el gobierno lidere, el Estado lidere, digamos, la solución. Hemos nombrado pues un excelente economista como ministro de Educación, ¿no? Entonces la idea, el paso importante es que se cree dentro del Minedu una burocracia técnica como existe pues en el Banco Central. El Renzo Rossini, queremos el Renzo Rossini del Ministerio del Minedu, ¿no? Eso, y crear un grupo de gente pues que tenga continuidad al tiempo y que no se agote pues cuando se cambie el ministro. Claro.
y claro, mi duda es cómo es que eso es sostenible en el tiempo, porque tú has puesto un muy buen ejemplo. Ahora tenemos un estupendo ministro de Educación, es un ministro con un vuelo pues, que probablemente nunca hemos visto en el Perú, posiblemente. El tema es, ha sido un poco un chiripazo. Bueno, pero... ¿no? ¿Cómo lo hace sí, sostenible? pero bueno, de alguna manera pensemos en la macroeconomía, ¿no? Ajá. O sea, en el año 90 la macroeconomía estaba destrozada. Teníamos hiperinflación, el Banco Central tenía cero credibilidad, emitía una cantidad de dinero impresionante y no, digamos, no había nada. El paso del tiempo ha permitido que se dé un círculo virtuoso en el cual las buenas políticas empiezan a mejorar los resultados. La gente se da cuenta que los resultados tienen un efecto importante y eso fortalece las políticas, fortalece la burocracia, que a su vez genera mejores políticas. Claro. Entonces, ese proceso de fortalecimiento del Banco Central, en el cual las buenas políticas mejoran la institución y la institución mejora las políticas, es el círculo virtuoso que uno debería aspirar. Si como país no logramos solucionar el problema de educación, estamos en gravísimo problema y es un riesgo altísimo y creo que es evidente que, digamos, la educación tiene un efecto más de mediano y largo plazo. No vamos a ver mañana, digamos, el crecimiento en el 2014 no va a aumentar porque estamos solucionando el problema de la educación en el Perú. De acuerdo. A mí me parece bien interesante tu libro, o una de las razones por las que me parece interesante tu libro es porque tienes una visión bien institucional de la economía, no es simplemente pues la visión puramente macrotípica, ¿no? Es bien interesante por eso. Pero una de las cosas que a mí quizá me gustaría haber encontrado en el libro, porque me parece que es otro tema interesante, es que así como es importante crear estas si quieres, burocracias económicas especializadas, similares a las que existen en el BCR o en el MEF, en otros sectores de la economía, muchas veces los problemas, por más que tengas una buena burocracia, vienen de más arriba, ¿no? O sea, vienen del Congreso. Te pongo dos ejemplos concretos. Imagínate que creamos la superburocracia especializada técnica en el sector salud, pero ¿de qué te sirve cuando tú tienes en el Congreso a los congresistas dándote a punto de dar una norma que va a crear una entidad para que regule los precios de las medicinas, ¿no? O cuando tienes, o por ejemplo, te pongo el caso de Indecopi. Indecopi en algún momento fue una burocracia de muy alto nivel, pero empezaron a salir una serie de normas populistas que obligaron a esta misma burocracia de alto nivel a... Indecopi es un caso excelente. A comportarse populistamente. Exactamente. Indecopi es un caso excelente. Demuestra cómo el país sufre de no tener una buena burocracia. Como, digamos, en el gobierno de Fujimori se hicieron algunas cosas buenas en el campo de las reformas estructurales y se fortaleció la burocracia. Después esa burocracia se fue debilitando, se fortaleció de alguna manera en el gobierno de Toledo y después con la reducción de salarios y intervenciones, etcétera, empezó a debilitarse nuevamente. Pero es un excelente caso como una buena burocracia en el caso de Ociptel o Indecopi, se malogró completamente y se debilitó. Empieza bien y luego se debilita. Pero ha habido momentos en que ha pasado al revés, que se debilitó y se volvió a fortalecer. Sí. Digamos, esto depende al final de las decisiones de política económica también, las decisiones de los gobiernos. O sea, el gobierno de Fujimori, el gobierno de Toledo, decidió crear una burocracia técnica. Eso sí depende de una decisión. Después, el paso del tiempo va a determinar cuánto, digamos, cómo se fortalece, etcétera, ¿no? Ahora, no es una solución única. Yo creo que lo que tenemos que entender, y ese es un mensaje importante del libro, es que a veces cuando uno viene al Perú, encuentra que hay unas lecturas muy distintas de la realidad peruana. Alguna gente es muy optimista sobre una economía que tiene pues un camino casi inevitable hacia el desarrollo, y otra gente es muy pesimista y no acepta digamos, las mejoras evidentes del modelo. Algunos piensan que la economía no está suficientemente diversificada y otros piensan que un país como el Perú no se puede desarrollar. Y a fin de cuentas, cuando uno tiene que encontrar que estas lecturas no siempre son completamente contradictorias, que hay un poco de verdad en cada uno. El Perú es a la misma vez un país con una macroeconomía excelente, con rezagos en ciertos indicadores, digamos, que tienen que diversificarse más y con ciertas restricciones a la institucionalidad. Pero creo que lo más importante es entender que no hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado con un Estado débil. De acuerdo. O sea, el Estado no estamos pidiendo un Estado fofo ni grande, un Estado fuerte, musculoso, que de alguna manera empiece a generar las políticas. Políticas vamos a tener de todas maneras, la cosa es que sean buenas. Sí, o sea, es cierto, tu libro básicamente lo que propone no es un Estado más grande, sino un Estado más eficiente en aquello en lo que debe ser eficiente. Mira, cuánto más hemos gastado en los últimos 10, 12 años sin que haya mejorado la calidad del servicio público. No ha habido todavía
y ahí el MEF, digamos, podría mejorar, no había todavía un objetivo de mejorar la eficiencia del gasto público. Y eso es muy fácil de hacer, digamos, o sea, no es una generalidad, es algo que podría empezar a mejorar el presupuesto por resultados. Claro. Otro tema que ustedes discuten un montón en el libro es nuestra dependencia del sector minero, ¿no? Como tú dices, hay los que dicen todo está bien y hay los que dicen, oye, no, esto es una desgracia porque no podemos vivir colgados de la minería, ¿no? Y ustedes tienen una suerte de posición, si quieres, ecléctica. Ecléctica, casi, ¿no? Como en todo. Como en todo. Es un libro ecléctico. Es un libro que busca romper, dialogar. Y romper paradigmas. Por eso es muy interesante. Ahora, yo quería conversar sobre el tema de la minería contigo, ¿no? Porque a mí me diera la impresión de que no es tan cierto de que vivimos colgados de las faldas de las minerías, ¿no? Un indicador es que, por ejemplo, más de la mitad de la producción viene del sector servicios. Otro indicador es que a pesar de que la recaudación minera este año cayó... 45%. Sí, una barbaridad, como 2.700 millones, ¿no? Y cayó también otras industrias primarias, como hidrocarburos y pesca. A pesar de todo eso, aumentó la recaudación, lo cual es un indicador... La recaudación no aumentó. Con verdad que el PBI ha caído. Este año va a caer. Bueno, pero según la superintendente, ha crecido la recaudación. Las previsiones para el 2013 es que la recaudación como porcentaje del PBI va a caer este año porque no puedes compensar la caída de la recaudación. De acuerdo, pero en números absolutos. En números absolutos ha aumentado, claro, pero el PBI ha crecido. Claro, ¿no? O sea, lo cual es un indicador de que sí están creciendo los otros sectores. Claro, ¿no? mira, yo creo, acá hay un tema muy interesante que creo que vale la pena resaltar. Un rasgo estilizado de los booms de recursos naturales son los booms en los sectores de no transables también. O sea, el boom de recursos naturales en general te lleva a un aumento de salarios. Ese aumento de salarios te lleva también en boom en sectores de construcción y comercio. O sea, no es nada especial. O sea, cualquier, digamos, lo que la gente llama pues un boom de recursos naturales, tiene siempre un crecimiento en el sector primario y un crecimiento en el sector transable, como ocurrió en el Perú. Entonces, los efectos, como el IPE bien ha demostrado, la minería tiene efectos indirectos muy importantes, ¿no? En ese sentido, creo que tenemos que tomarlo en su totalidad. Eso no significa que el Perú dependa solo de la minería, pero la importancia de la minería es significativa en un país como el Perú. De todas maneras, si no, no podrías explicar el por qué a partir del año 2003 se acelera el crecimiento económico. Digamos, yo creo que econométricamente es muy difícil saber exactamente cuánto es, etcétera, y creo que se podría exagerar en algunos casos o sea, Perú no solo minería, de ninguna manera, pero creo que el crecimiento no transables que tú mencionas en servicios es, a fin de cuentas, parte del mismo rasgo estilizado que demuestran los economistas. Ahora, que parte del y por ejemplo, ¿y qué dirías una vez que vemos las cifras que entre el 94 y el 2010 las exportaciones no tradicionales crecieron en 222%, mientras que las tradicionales son los 90%. Eso te muestra que hay un sector que no depende de la minería, ¿no? Y que sí se desarrolló de manera bien importante. Claro, definitivamente. Creo que en algunas críticas que nos han hecho dicen que el modelo tiene un sesgo antiexportador, de ninguna manera. Creo que las exportaciones no tradicionales han crecido de manera importante. Digamos, las exportaciones tradicionales en los últimos 10 años, digamos, todo depende de dónde comienzas el número y la tasa de crecimiento, ¿no? Pues desde el 2004, 2003 para acá el crecimiento ha sido, digamos, en las exportaciones tradicionales ha sido más fuerte que las no tradicionales. Pero creo que lo más importante en este caso es que el Perú ha tenido muchos shocks positivos. Las reformas de los 90s, los términos de intercambio, digamos, la reducción en las empresas públicas, la mejora en la calidad, etcétera, en muchos sectores y lamentablemente los efectos marginales de esos factores positivos se van agotando. Entonces nuestro crecimiento está pasando de 7, posiblemente alrededor de 5, 5,5, que es lo que está pensando el Fondo Monetario, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo para retomar el crecimiento de 7%. La inercia nos lleva a que el crecimiento siga cayendo más. De acuerdo. Entonces creo que ha habido muchas cosas buenas pasaron, pero tendrían que pasar muchas cosas buenas más. O sea, ya sabemos los 20 años que pasaron, hubo muchas cosas buenas del modelo, pero lo que no te dio el modelo no te ha solucionado la educación. Claro. Tienes que hacer algo para que eso ocurra. La inercia no lleva a nada. Claro, y entonces, o sea, básicamente ustedes lo que no están en contra de la ola de la minería, sino están proponiendo... No, la minería es una maravilla para el país. Están proponiendo una mejor manera de subirse a la ola y de terminar siendo un país, no sé, tipo Noruega, Australia, Nueva Zelanda, que se apoyen en sus recursos naturales. Yo creo que eso es fundamental. Alguna gente dice... Mira, el problema no es el boom de recursos naturales o el Dutch disease, la enfermedad holandesa, sino si tienes buenas instituciones para aprovechar ese boom, ¿no? Pero uno las tiene. Entonces, nuestra propuesta es decir, fortalezcamos las instituciones, es una generalidad que no te lleva mucho. La cosa es qué políticas económicas puedes hacer
de manera tal que en los siguientes años fortalezcamos la institucionalidad. Claro. ¿No? De acuerdo. Piero, un libro muy interesante, en verdad, yo recomiendo leerlo, es ¿Qué se puede hacer con el Perú?, de Piero Gessi y José Gallardo. Piero, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y vamos a una pausa y regresamos acá en Rumbo Económico. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.